Saludos a todos, mi nombre es Padre Pedro Luis Reyes Lebrón. Soy sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Tengo 30 años de sacerdote. Fui ordenado en el año 1990 por un santo, San Juan Pablo II. Ese año mi obispo, el cardenal Luis Aponte Martínez, nos invitó a los 4 ordenandos de ese año si queríamos ir a Roma a ordenarnos con el Papa. Pues imagínense la respuesta, ¿no? Es como dicen, muerto quieres misa. Pues nos preparamos, yo fui uno de esos 4, ese año 2 nos ordenamos en Roma. Ya con ese inicio de un sacerdocio, ustedes imagínense lo que significó la gran bendición, el apoyo espiritual y el acicate emocional y espiritual que significa haber sido ordenado por un papa. Uno dice, wow, qué bendición. Y sin duda ha sido porque el saber que era un santo y que ya está en el cielo, en momentos bien duros de mi ministerio, he recurrido mucho a él, a San Juan Pablo II. Y sin duda empieza uno el sacerdocio con ese gusto, ¿verdad? O fuerza espiritual. Es algo emotivo, emocional, sensible, pero sin duda ayuda humanamente. En esos 30 años, si yo fuera a resumir cómo ha sido mi vida de sacerdote, sin duda no puedo decir jamás que haya sido mala. La he disfrutado a plenitud, la he vivido siempre, con mucha alegría. Y yo estudié, como decía, en ese momento en España. En ese momento nos enviaban a estudiar o a Toledo o a Navarra. Yo estudié en Navarra, conocí allí el Opus Dei, y la formación espiritual, teológica, doctrinal que recibí de los sacerdotes del Opus Dei, pues agradecido por toda la vida, ¿no? Muy buena, que me va a ayudar en estos años. Eso me ayudó a tener siempre en alta estima la santidad del sacerdocio, la unión con el magisterio de la iglesia, la alta estima de la vida espiritual y pues valorar la labor con las almas, dirección espiritual, confesiones, los actos de piedad, el culto, buscar mi propia santidad. Esas cosas, gracias a la formación que tuve en el seminario, pues estaba ahí presente. Con todo, hay que decir la realidad. Yo, igual que cada sacerdote, trae su historia, ¿no? Sus deficiencias humanas, sus carencias y defectos predominantes de carácter, faltas de virtudes, que van a ser el combate de cada uno, y en el mío personal, pues va a ser mi pelea diaria. Eso implica pues que en mis años de juventud, ya hoy tengo 56 años, me ordené con 25 años de edad, voy a tener siempre una lucha continua por vivir siempre en gracia de Dios, aún experimentando en mi propia carne la debilidad humana, en temas de pureza, en temas de guardar la vista, en el trato con las mujeres, cosas que en cualquier hombre se pueden dar. Y en el caso mío, por ser sacerdote, tenía que cuidar de un modo más especial. Con todo, el Señor siempre me ha protegido y veo la mano de Dios y la misericordia de Dios. Pero sí, el luchar siempre por vivir en gracia, buscando la confesión frecuente, tratar de vivir mejor los sacramentos, tratar de no celebrarlos en pecado, si hubiese alguna caída de impureza. Eso ha sido siempre como mi lucha, mi combate, mi debilidad, es que me hacían sufrir mucho. Y mi petición constante en la oración a la Santísima Virgen, nunca he dejado de rezar el rosario. Si lo dejan algunos días, pues por deficiencias mías, no porque no quisiera. La Virgen ha estado siempre muy presente, sobre todo la Virgen de Guadalupe, que la tengo aquí en mi habitación, estoy en mi habitación. Y ella me ha acompañado en todas las parroquias donde he ido. Pero el tema es que ya viejo,
de alguna manera, por fin se me dio hace 2 años hacer una peregrinación a santuarios marianos que siempre deseé ir, que era uno Fátima y otro llegar hasta Herzegovina, a Medjugorje, que no había ido porque no soy de mucho viajar y porque no había visto la oportunidad. No se enfrasca en el trabajo cotidiano de las parroquias. Pienso que ese viaje me hizo mucho bien. Yo no soy de ver visiones, ni oír voces, ni locuciones, ni ángeles, ni nada por el estilo. Pienso que Dios me da intuiciones quizás, ¿verdad? Y en lo mejor de los casos sigo algo. Cuando me porto bien, sigo un poco esas inspiraciones. El tema es que yo experimenté sin duda en ese viaje un deseo de consagrarme más a la Virgen María. Y yo empecé a experimentar esta fuerza que estuve por tantos años pidiendo para vivir la pureza que Dios espera de un sacerdote. Y pasó más de un año en esta experiencia de sentir la fortaleza y de poder vencer pues las malas costumbres, ¿no? Los vicios, en el tema de las miradas, en el tema del uso del internet, en el tema de cuidar mi cuerpo en pureza, mi corazón. Y eso me dio una fortaleza tremenda. Dicho esto, llega la pandemia, ¿verdad? Había estado una semana de retiro en Fátima a través de la Alianza de los Dos Corazones y aquella experiencia también marcó de más fortaleza. Todo, pues si les contara detalles, un milagro, porque yo no tenía dinero ni para eso, ¿no? Siempre aparecía el dinero que la gente me lo daba para que yo hiciera ese viaje. Incluso consultándolo con el director espiritual, a veces había situaciones de entendimiento, pero de repente todo se abría, todos los caminos se abrían y llegué y regreso. Al regresar en el 2019 a Puerto Rico, comienza el 2020, que va a ser un año de tantas sorpresas en Puerto Rico. Primero empezamos con unos terremotos, unos temblores desde el 7 de enero que nos crearon a todos muchísima ansiedad. Luego vino la pandemia, llegó a Puerto Rico en marzo. Y todos esos meses de encierre, de cuarentena, de las iglesias cerradas, pues fueron meses de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad. Pero yo no sé, yo tenía una tranquilidad y que sin duda me la daba Dios. Y yo no cerré la iglesia. Yo mantuve siempre las puertas abiertas y el culto, y que llegara el que llegara. Y yo pensaba que no quería dejar abandonado el pueblo de Dios. Que había mucha gente que si yo me sentía así, no quería pensar en todas las personas que estaban afuera, ¿no? Y así fue, empezó a llegar gente y yo a atenderlas. A las 3 poníamos el Santísimo. Yo le decía al Señor el primer día del lockdown, le decía, Señor, llegó el virus a Puerto Rico, esto se vence en oración. Y así empezamos y el horario de la parroquia se cambió por toda esa situación. A las 3 abría las puertas, en la mañana había lockdown y a las 3 ponía el Santísimo y me ponía a rezar. Hacía la misericordia, hacía el rosario y empezaba la misa. Luego las peticiones de confesiones fueron aumentando y seguía atendiendo a la gente sin miedo. ¿Cómo conocí yo la Misión Rúa? Pues a través de YouTube, el canal de YouTube. YouTube se convirtió en medio de la pandemia en un medio de formación espiritual increíble. Iba viendo canales que me interesaban, pues donde se hablaban de temas espirituales, temas actuales, desde una vertiente siempre de unión al Papa, de unión a la Iglesia, esas páginas un poco catastróficas y de críticas, eso a mí nunca me ha gustado.
Y quizás, como decía ahorita uno de los padres, el logaritmo pues me llevó a un canal de Misión Rúa. Y yo vi aquello de ayuno de 40 días y me dije, wow, qué interesante. Pero nada más. Luego, en el mismo ejercicio, confesando gente que llegaba a la parroquia, me topé con varias que estaban haciendo el ayuno de 40 días. Yo nunca he sido en contra del ayuno. Mi experiencia es que yo nunca había ayunado, pues porque los ayunos míos consistían en empezar en la mañana, quizás pasar hambre, ponerme de mal humor, como dice la escritura, ¿de qué me sirven sus ayunos dando puñetazos? Pues igual eso me pasaba a mí. Y terminarlo cuanto antes, más tarde a las 6, para comerme un buen plato de comida. Ese era mi ayuno. Así eran los viernes de Cuaresma. Con lo cual, incluso desde primeros años sacerdote había escuchado en Medjugorje que se ayunaban los miércoles y viernes, pero intentarlo completo jamás. Ya cuando regresé del viaje que le contaba, intenté hacerlo en serio, 24 horas, a pan y agua, y no podía. No podía porque me daban todas las sensaciones que yo catalogaba que era o soy hipoglicémico o soy diabético, pero algo tengo que tener porque me sentía morir, yo sudaba, sentía náuseas, vomitaba, dolores de cabeza, sudaba frío, me desfallecía, diarreas, todo. Yo ¿qué no sentía? El último que intenté y terminaba claudicando, no podía terminarlo porque pensaba que iba a morir. En el último ayuno, pues le dije al Señor, Señor, si tú me quieres hacer santo, busca otra manera porque yo no voy a ayunar. Después de esa situación, esto ya es enero del 2021, tomé en serio escuchar estos videos que me aparecían en YouTube del Padre Claudio y la Misión Rúa. Y tengo que admitir que el Espíritu Santo empezó a inquietarme, porque si no, no lo entendería, porque él me emocionaba escuchar las cosas que escuchaba, sobre todo porque siempre he mantenido muchos issues con mi relación con mi padre. He sido muy duro con mis padres. Con mi madre, que ya tiene 90 años, mi papá 90, mamá tiene Alzheimer, papá la cuida con 90 años. Guardaba como resentimientos porque papá había sido siempre un hombre de carácter, de dominar, y yo pues de pequeño había visto cómo hacía sufrir a mamá. Con todo, mamá siempre estaba con mi padre. Ya le celebré en mi parroquia los 60 años de casado. El tema es que pues esas cosas me hacían sufrir porque yo decía, ¿por qué tengo que ser tan duro? ¿Por qué tengo que tener un genio tan duro? ¿Por qué no puedo tener paciencia con él? ¿Por qué soy tan intolerante? Bueno, pues eso es otro tema que va a estar presente cuando decida ayunar. El tema es que según escuchaba las oraciones de sanación desde el vientre materno que se hacían en este canal de Misión Rúa, pues yo me sentía ahí identificado y yo me sentía con necesidad de ser sanado. Y al ver también mi genio, al ser un poco nervioso, tengo que decir que a mis 36 años de edad me diagnosticaron una condición intestinal que se llama Crohn's disease, la enfermedad de Crohn's, que es una inflamación del intestino delgado. ¿Qué dicen los que saben? Que tiene que ver mucho con los temperamentos y los nervios. Yo soy de temperamento como perfeccionista, todo tiene que estar puesto en la manera que yo digo, como yo digo, cuando yo digo. Control, tener todo siempre bajo control. Pues todas esas cosas después te hacen sufrir porque hieres las personas, maltratas las personas, se resienten las personas, tu tono de voz no es muchas veces como el que Jesús quisiera decir las cosas, y muchas metidas de pata en estos años de sacerdote. Entonces, cuando llega esto del ayuno, pues me empieza esto a machacar, y bueno, pues, ¿cómo lo hago? Y se acerca la Cuaresma, yo digo, la Cuaresma. Si lo hago, qué mejor momento que la Cuaresma. Y mando un correo electrónico, no sé a quién,
que aparecía por el canal de Rua, y, y pasan 4 días y no me contestan. Y entonces ahí yo dije, bueno, pues esto parece que es todo un fake, pues no contestan, así que olvídate, me quedo tranquilo, no hago ningún ayuno. Y a los 4 días contestan el email y muy alegre me dicen que me han enviado el correo a donde el padre Claudio, que me va a llamar así, por WhatsApp. Y efectivamente el padre Claudio me manda el primer contacto en un chat de sacerdote y me explica cómo empezar el ayuno, que haga un grupo en la parroquia, porque en la parroquia todo esto, más gente escuchaba Misión Rua y la gente estaba con deseos de unirse y yo dándole larga, los esquivaba. Y cuando yo empecé con la inquietud, se lo comenté a 2 o 3 solamente y me decían, padre, haga un grupo, padre, haga un grupo, padre, se va a llenar. ¿Cómo va a ser? Bueno, con el ánimo del padre Claudio, pues hice el grupo y efectivamente el grupo lo componían más de 70 personas. ¿De dónde son? Yo ni sé, porque es que empezaron a llegar de todos lados como gente pidiéndome que le incluyera. Pues yo seguía añadiendo y por ahí fue creciendo el grupo. Pues empezó la Cuaresma 2021 y hemos terminado apenas hace una semana nuestro ayuno el Domingo de Ramos. Lo terminamos de una manera muy bonita. Yo abrí una capilla de adoración perpetua el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe otra vez, bendiciendo mi sacerdocio. Y ese día a las 12 de la noche hicimos la coronilla de la misericordia, los que estábamos allí, nada especial. Y hicimos la oración de entrega del ayuno y terminó el ayuno. Y después nos tomamos un chocolatito caliente en la casa parroquial. El tema es que estos 40 días yo jamás los hubiese hecho, ni jamás hubiese pensado poder hacerlo. Lo hizo Jesucristo, sin duda. Yo sigo siendo el mismo desastre de siempre. Me veo por dentro desesperado, impaciente, bocón, malhumorado. Yo no sé cuántos defectos yo tengo, pero a la misma vez tengo una alegría especial que no es mía, es Dios. Y, y la gente lo nota. Yo no sé qué notan, pero algo notan. Y yo lo noto, porque pues me callo más, ofrezco más. Yo de hecho le decía al padre Claudio que en el ayuno yo no experimenté nada, o sea, yo ni hambre, ni dolores. Pasaron los 40 días y yo ni repugnancia al pan. Eh, Paz, alegría, y empecé a ver cambios en mi papá, en la relación que tenemos ambos. Él me permitió acompañarle a sus citas médicas que nunca me dejaba ir, pues porque él le gusta mostrar siempre que él puede por sí, y yo siempre juzgándolo. En la parroquia de igual manera pasaron situaciones donde yo siempre he pedido perdón si hay que hacerlo, pero cuesta siempre pedir perdón, y tuve que pedir perdón varias veces. Me animó mucho hasta mi secretaria de la parroquia, que se lanzó a ayunar los 40 días antes del miércoles de ceniza. Y yo la veía a ella más rebosante, más alegre. Eso me animaba a seguir el ayuno. Tanta gente ayunando en torno a mí, yo pienso que fue la razón por la cual no experimenté nada, porque al acabar el ayuno empecé a sentir todos los achaques otra vez, en el sentido de que sentí el cuerpo cortado, un poco de malestar, me caía la comida pesada, pero no se va la alegría. Y lo que sí tengo que decir es que en esos días del ayuno, esto fue la mejor Cuaresma de mi vida. Yo no tengo duda de eso. Al terminarla, como no había sufrido gran cosa, por no decir nada, yo le comenté al padre Claudio en un chat que voy a hacer el ayuno de San Pablo.
Yo estaba aterrado y fue duro el ayuno de San Pablo, pero Dios me ayudó. Yo no sé cómo hice los 3 días. Yo experimenté de todo. Yo me metía en la pasión de Jesús mientras tenía que estar rezando, celebrando la misa. El mismo Domingo de Ramos, la Eucaristía fue un regalo tremendo. El saber que podía solo alimentarme de la Eucaristía por 3 días. Yo decía, wow, esto cuando jamás yo pensé hacer algo así, ¿no? Vivir al estilo de Luisa Picareta, con todo el respeto que ella se merece, ¿no? Y, y fue hermoso. De hecho, el sábado, que fue el día más duro porque había ido a entronizar una casa y bendecirla lejos de mi parroquia. Y cuando terminó la bendición, el dueño de la casa nos preparó un desayuno espectacular y aquello me olía a todo. Y yo pues tuve que decir, miren, perdónenme, pero no voy a comer porque estoy en un ayuno. Pero yo les prometo regresar otro día y tomarme el desayuno que me den. Y ellos con mucha alegría lo entendieron. Pero fue un momento duro. Y luego regresar a la decoración de la iglesia, a preparar las oraciones de la tarde, la misa. Yo me moría. Yo sentía el corazón que me iba a explotar. Yo me sentía sordo, yo no me oía la voz. Se me pegaba la boca, las mascarillas puestas. Yo no sé qué más hacer. Pero Dios me ayudó. ¿Y cómo yo podía hacer eso? Era Dios. Yo me acostaba a dormir, me levantaba otra vez con ánimo a seguir y así el domingo. Nada, para mí fue una alegría haber sufrido algo por Jesucristo. Y terminé mis 40 días con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Mi parroquia, la gente está bien contenta, los testimonios son brutales. Les he dicho que los voy a poner a dar testimonio en los domingos de Pascua, que se preparen, están todos con mucha alegría. Y pues ojalá que todos los sacerdotes se den esta oportunidad porque para mí ha significado mucho, ha significado renovar mi vida espiritual. Y agradezco la misión Rúa a Padre Claudio por haberme animado a hacer esto. Dios les bendiga y perdonen lo largo. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todo. Feliz Pascua de Resurrección 2021.